Bueno, pues proseguimos con el desarrollo del seminario y ahora tengo el gusto de presentaros al profesor José Manuel Macarro Vera, que fue durante muchísimos años profesor de esta casa, un profesor con el que yo aprendí mucho, tanto en las clases como en aquellas interminables charlas de departamento, de mesa. Tiene un pequeño defectillo y es que es del Sevilla, pero en fin, eso es pasable. El caso es que yo estoy especialmente contento con tenerlo hoy aquí con nosotros. Le agradezco mucho el que haya querido intervenir. Yo no voy a contar cuál fue el proceso por el cual yo conseguí engancharlo a este seminario. Yo me puse muy insistente, yo pensaba, mientras insistía e insistía, digo, me va a mandar a paseo seguro, pero finalmente decidió aceptar la invitación y tenemos con nosotros pues a uno de los grandes especialistas de este país en todo lo referente, sí, en todo lo referente a lo que es el estudio de la izquierda, del movimiento obrero, muy especialmente en los años de la Segunda República. Esas han sido sus líneas de investigación. Tiene un libro verdaderamente formidable que todos aquellos que se quieran acercar al estudio de la historia e intentar comprender lo que pasó, ¿no?, dejando al margen todo lo que sean posibles adherencias ideológicas y demás, pues tienen en ese libro al que me refiero, Socialismo, República y Revolución, una obra que es de obligada referencia en toda esta materia, ¿no? Pero aparte de todo lo que ha sido su trayectoria investigadora y académica, el profesor José Manuel Macarro también tiene una dilatada formación intelectual, historia de las ideas, y conoce perfectamente todo lo que ha sido la trayectoria, la gestación de estas ideas y de estas cuestiones que nosotros estamos abordando en este seminario en esta mañana y en lo que luego dará la tarde, ¿no? Entonces él se va a encargar de una conferencia, va a impartirnos una ponencia que lleva el sonoro título del Santo Entierro de Lenin. Cuando yo le planteé su participación en el seminario y cómo habíamos concebido el seminario, que como decía al principio de esta sesión, es un seminario que quiere ya de una vez por todas pues poner encima de la mesa una serie de cuestiones que todo el mundo en Occidente tendrían que conocer y que sin embargo no se conoce, y de ahí el gran mal cultural que nosotros padecemos desde hace mucho tiempo. Ni más ni menos me estoy refiriendo que a la tolerancia que se ejerce con el comunismo y con todo lo que significó la revolución. Pues entonces era un título escogido con toda la intención para despertar el debate, para generar también la provocación, en el buen sentido de la palabra, la provocación intelectual. Y entonces para nosotros es un auténtico placer que el profesor Macarro primero hubiera aceptado la invitación y segundo que nos vaya a ilustrar sobre esta cuestión tan interesante, ¿no? Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Claro, como los autores han dicho que soy sevillista, como es de Zanluca, de Barrameda, pues claro, estas cosas siempre me procuran meterse conmigo. Y después, en las presentaciones, ustedes habrán observado que parece que uno se ha muerto. Porque son tan las horas de las alabanzas que digo, coño, habré pasado a mejor vida y no me he enterado. Pero en fin, no le echen ustedes mucha cuenta porque soy modesto profesor y Santas Pascuas. La conferencia que yo iba a darle a ustedes, por una cuestión de marketing en el programa, era el Santo Entierro de Lenin, pero a través de los textos de la Internacional Comunista. Porque el entierro de Lenin, en cuanto tal, pues fue un entierro, como todos los entierros, enormemente protocolario y litúrgico. Por eso es un entierro de cualquier persona, menos España actualmente, que la gente va a los entierros en chándal. ¿La habrán visto ustedes? Sí, la habrán visto ustedes porque somos todos muy sencillos y se ha roto cualquier tipo de protocolo. Entonces, se va con las manos en los bolsillos. Observen ustedes, es el mundo que nos ha tocado vivir. Bien, yo voy a hablar entonces a ustedes de los textos de la
Internacional Comunista. Saben ustedes que la Internacional Comunista se creó en 1919, la dirige Zinoviev. Los nombres yo voy a dar por supuesto que ustedes los conocen, ¿eh? Yo me acuerdo en alguna clase que cité algún nombre alemán y me preguntó un alumno quién era y dije, es el defensa izquierdo de la selección alemana. Y me contestó una niña, ¿y yo por qué tengo que saber de fútbol? ¿No? Y era Karl Liebknecht, un dirigente comunista. Pero en fin, anécdotas de profesores mayores. Les voy a explicar a ustedes entonces a través de los textos. En el año 19 se crea la Internacional pensando adherir a los partidos socialistas para crear lo que vimos su mismo nombre indica, una internacional que procurara la revolución en todo Occidente, una revolución que pensaban inmediata. Y entonces, a través de ello voy a exponer mi charla. El primer congreso en el año 19, el último en el año 35, y después ya creo que en el 43 se disuelve la internacional porque las necesidades de la política internacional rusa en plena guerra mundial aconsejaba no seguir insistiendo en provocar la revolución en los países que son aliados de Rusia en la lucha contra Alemania. Entonces, fíjense, Emil Durkheim, en las formas elementales de la vida religiosa, habló del hecho religioso y decía que la división del mundo en dos esferas contrapuestas que comprenden todo lo existente pero que se excluyen radicalmente, es la característica del hecho religioso. Peter Berger, en otro libro para una teoría sociológica de la religión, decía que la religión es siempre una construcción del mundo. Toda empresa humana es una construcción del mundo y en esta empresa la religión ocupa un lugar preferente. Entonces, religión decía que es la empresa humana que humaniza el cosmos, sacraliza el mundo establecido, para que el hombre encuentre significado dentro de él. Entonces, la religión dota de sentido al hombre, dota de sentido a la comunidad de la que forma parte y dota de sentido al hombre dentro de esa comunidad enfrentándose con el mundo. Los hace entonces a ese mundo extraño, lo hace comprensible. Por eso, Freud, el padre del psicoanálisis, en El porvenir de una ilusión, dijo que la idea religiosa supone que el gobierno bondadoso de la divina providencia mitiga el miedo a los peligros de la vida, a lo desconocido. Pero otro psicoanalista, casi contemporáneo de Freud, poco posterior, Jung, en Psicología y Religión, se dio cuenta de una cosa, que en un mundo de dogmas científicos, el dogma científico siempre mueve menos la afectividad de los hombres que la propia religión. Porque el dogma científico establece creencias razonables y demostrables, mientras que el dogma científico a lo que lleva es a la adherencia afectiva y sentimental a un mundo de creencias que provoca seguridad por sí mismo sin necesidad de una demostración. En el caso del comunismo, y este va a ser el núcleo de mi intervención, en mi opinión se conjugan las dos cosas, dogma y pretensión científica, que produjo una iglesia secular, que pese a haber desaparecido, me parece que todavía impregna buena parte de la mentalidad occidental. Somos herederos en buena parte, insisto. ¿Sabe usted que esa es la matiz que se hace en una conferencia para decir, pues si alguien pregunta, pues yo creo que hay gente que no piensa así, por eso he dicho buena parte, y sale uno airosamente andando por la cara. Entonces ven ustedes que esa herencia, en mi opinión, sigue existiendo. Porque, ¿qué supuso esta religión, en mi opinión, esta iglesia secular? Algo que el profesor Arran conocerá mucho más citas que yo, así que si tienen ustedes dudas sobre bibliografía, no me preguntan a mí, se lo preguntan ustedes a él y ya él sale, les contestará mejor que yo. Bracker, en la era de las ideologías, dijo que efectivamente los años 20 y 30 fue la época de las religiones políticas. Ideologías pseudo-religiosas con la pretensión de validez científica
y simultáneamente de incondicionalidad religiosa que prometían reconciliar lo que la vida de Occidente, el mundo moderno, había roto. Ciencia moderna y secularización, armonía entre la cultura y la tecnología, entre la política y la cultura. Si ustedes, por casualidad, tienen interés y leen el manifiesto del Partido Comunista de 1848, se encontrarán alguna frase que llama la atención. Es que Marx y Engels, aunque critican el mundo del antiguo régimen, están añorando lo que era la mitificación sagrada de ese mundo, donde todo el mundo era responsable de todo el mundo, porque era una sociedad orgánica, relacionada y estructurada. Entonces, fíjense, desde este prisma de religión secular, le viene leyendo textos de los congresos de la Internacional Comunista. Primer congreso, anuncia la buena nueva. Una nueva época surge, época de disgregación del capitalismo, de su hundimiento interior, época de la revolución comunista del proletariado. El sistema imperialista se desploma. La victoria definitiva del proletariado mundial marcará el comienzo de la historia de la humanidad liberada. Fíjense, una humanidad, añadía, cuya cultura ha sido devastada totalmente. Está amenazada de destrucción. ¿Por qué? Porque era el resultado de la explotación de los procedimientos capitalistas, que provocaban el caos. Y este caos solamente puede ser, decía, vencido para la mayor clase productora, la clase obrera. El comunismo, añadía el Congreso, surge ahora de los escombros de la sociedad capitalista. La historia no dejará otra salida a la humanidad. Y describía ese mundo. Ese mundo era la entronización del mal. El primer congreso decía textualmente: el sistema capitalista fue desde sus comienzos un sistema de rapiña y de asesinatos masivos. Los horrores de la acumulación primitiva, la política colonial por medio de la Biblia, la sífilis y el alcohol condujo al despiadado exterminio de razas y poblaciones enteras, la miseria, el hambre, el agotamiento y la muerte. Mire, esto era el retroceso al caos primitivo, ese que el hombre religioso es capaz de humanizar, porque ahora ya no se trataba solo de la catástrofe, era algo más, añadía el Congreso. Se ha producido la pauperización social, un empobrecimiento fisiológico, biológico, que se presenta ante nosotros en toda su odiosa realidad. Un antropólogo o sociólogo, Clifford Hare, en la interpretación de las culturas, decía que el hombre se puede adaptar a cualquier cosa, pero lo que no puede adaptarse es a hacer frente al caos. Y el texto de la Internacional está hablando del caos. Mircea Eliade, en un libro suyo, Lo sagrado y lo profano, decía que la tarea religiosa del hombre es humanizar el caos, porque nombrándolo y colonizándolo, él se incorporaba a la tarea mítica de los dioses, recreaba el mundo. Y en ese mundo religioso dividía la sociedad o la realidad en el mundo de lo amorfo, de lo oscuro, del caos. Ven ustedes las películas estas, ¿cuál era la del anillo del niño, hombre? ¿Cómo se llama? Perdón, díganme, pero El Señor de los Anillos. También soy tonto, el Señor Anillo, el Señor de los Pendientes. Lleva usted razón. Pero observen ustedes que la mitología es la misma. El mal es el caos. Y el caos es oscuro. Mientras que la aldea es paradisíaca, es con colores, una preciosidad. Una maravilla, como las películas idílicas que se hacen sobre Gran Bretaña, que todos habrán observado que todas las películas idílicas son días que hace sol. Le preguntan ustedes a Nolito o a Jesús Nava y ya le contarán ustedes que en Manchester tenían que darle vitaminas a las niñas porque como no salía el sol estaban pálidas. No sé si son ustedes aficionados al fútbol, lo habrán leído. Pero vean ustedes esta contraposición entre una y otra. Entonces, claro, si nuestro mundo, el que se crea por el hombre religioso, es un cosmos organizado, comprensible,
Todo ataque exterior a ese cosmos organizado solamente puede ser producto del caos. Y puesto que nuestro mundo se ha fundado a imitación de la obra ejemplar de los dioses, los adversarios que lo atacan solamente se pueden asimilar a los enemigos de los dioses. ¿Y quién eran los enemigos de los dioses en la Internacional Comunista? La burguesía. En el segundo congreso decía textualmente, pero voy a dejarlo de textualmente porque estoy leyendo. La guerra lo acostumbró al burgués, como si se tratara de actos sin importancia, a reducir al hambre mediante el bloqueo de países enteros, a bombardear e incendiar ciudades y pueblos pacíficos, a infectar las fuentes y los ríos, arrojando cultivos del cólera. Mire, era el mal personificado. En el tercer congreso, todo estaba pervertido. La burguesía mantiene en la esclavitud a la clase obrera, no solamente por la fuerza bruta, sino también por medio de la mentira refinada. La escuela, la iglesia, el parlamento, las artes, la literatura, la prensa cotidiana son otros tantos poderosos instrumentos de que se vale la burguesía para embrutecer a las masas obreras y lograr que penetren las ideas burguesas en el proletariado. No hago consideraciones por si esa herencia les suena a ustedes en el mundo actual a alguien o a algo que en muchas cosas suena. En el quinto congreso, Clara Zetkin, una escritora alemana, afirmó: el arte está en total decadencia, como lo muestran la pornografía en los dibujos, en las canciones, en la literatura. El arte ya no se vincula a la vida. Ante esa catástrofe, la buena nueva anunciaba que el final se acercaba. Por eso el segundo congreso decía: la hora decisiva se acerca. La clase obrera tendrá que librar una serie de combates encarnizados con las armas en la mano. Hay un recurso constante en la internacional a la violencia. ¿Por qué? Porque el régimen capitalista se desmoronaba. Para el mundo de los explotados, de los explotadores, el mañana es tormentoso. El cuarto congreso. Actualmente el capitalismo está viviendo su agonía. Su destrucción es inevitable. Y solo la toma del poder por el proletariado y la revolución mundial socialista podrá salvar a la humanidad de esta catástrofe. ¿Por qué medio? A través de la violencia necesaria que antes les apuntaba. Hay que ir, decía el segundo congreso, a la liquidación de la burguesía por medio de la violencia. Hay que cambiar, como ya lo demostró la experiencia, el arma de la crítica en la crítica por las armas. Y el tercer congreso consolidaba el lenguaje militar. En el manifiesto de la internacional de la Comisión Ejecutiva: conservar la disciplina en el combate. Los comunistas guardarán una disciplina de combate severa y estricta. Observad el campo de batalla. La revista mundial de las filas de vanguardias comunistas ha terminado. La internacional debe formar e instruir a los grandes ejércitos del proletariado. Mire, aquí hay una recurrencia a unos arquetipos enraizados en el lenguaje religioso mítico. Mircea Eliade también decía en los fragmentos de un diario que aquí había una violencia escatológica. Saben que escatología es lo que hace referencia a los mitos de ultratumba, al más allá. Gracias a Dios estamos todavía en el más acá. Esa violencia escatológica, porque esto no reflejaba un espíritu científico, decía Eliade, sino más bien la agresividad y la tensión de las teologías proféticas. Marx y los marxistas en este momento escriben con la forma igual de agresiva que las disputas teológicas entre los teólogos de la Reforma y de la Contrarreforma. Pero hay algo más. Norman Cohn, en pos del milenio, decía: no, mire usted, la escatología revolucionaria se puede enraizar con el libro de Daniel en la Biblia, un libro del siglo II a.C. Porque el paradigma
describe el paradigma de lo que va a ser la fantasía central revolucionaria, que es que el mundo está dominado por un poder maligno y tiránico, con una capacidad de destrucción ilimitada, pero que esa tiranía se va a acabar con el resurgir de los justos que se impondrán al maligno. Es también lo que después un genio que yo le aconsejo que lean siempre, que es Max Weber, en ensayos sobre sociología de la religión, decía que la fantasía de los profetas está saturada de futuros horrores bélicos y también cósmicos. No obstante, precisamente por ello, todos ellos sueñan con un futuro de paz, ese futuro en el que las espadas se fundirán en arados para trabajar la tierra. Siendo así, la Internacional Comunista siempre había una referencia a los profetas y a los mártires. Incluso en el lenguaje, en el primer congreso, decían: hace 62 años el Partido Comunista presentó al mundo su programa en forma de un manifiesto escrito. ¿Por qué? Por los más grandes profetas de la revolución proletaria, Marx y Engels. Fíjense, no científicos, profetas. Y añadía: la hora de la lucha final se retrasa. Va a llegar más tarde de lo que ellos pensaban. ¿Quiénes pensaban? Los apóstoles de la revolución social. Apóstoles que tenían que liberar a las masas de las influencias impuras de los que no pensaban como nosotros. Mientras, decían, unidos en la Tercera Internacional, nos proclamamos los continuadores directos de los esfuerzos y del martirio heroico de una larga serie de generaciones revolucionarias, desde Babev hasta Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Una vez recurrente en todos los congresos, afirmado el martirologio y el enraizamiento profético con los que anunciaron la buena nueva, hay que construir una iglesia. Y el segundo congreso a ello se lanza. En esta época de guerra civil encarnizada, el Partido Comunista solo podrá desempeñar su papel si está organizado del modo más centralizado posible, si es manteniendo una disciplina de hierro cuasi militar y si su organismo central está muñido de amplios poderes, ejerce una autoridad incuestionable y cuenta con la fidelidad de los militantes. Y en el segundo congreso, en las famosas 21 condiciones que el profesor Arranz antes citó, añadió: todos los órganos de la prensa del partido deben estar redactados por comunistas de firmes convicciones, que hayan expresado su devoción por la causa del proletariado, y ha de estar totalmente sometido al Comité Central del partido. Es inadmisible que los órganos de publicidad abusen de su autonomía para llevar a cabo tareas no conformes con las del partido. Claro, si este poder se constituye así, ¿quién domina ese poder? Un nuevo poder sacerdotal. Decía el segundo congreso: la Internacional Comunista es el partido internacional de la insurrección y la dictadura del proletariado. Para ella no existen otros objetivos ni otros problemas que los de la clase obrera. Las pretensiones de las pequeñas sectas, cada una de las cuales quieren salvar a la clase obrera a su modo, son extrañas y contrarias al espíritu de la Internacional Comunista. Como decía el profesor Arranz, a los partidos socialistas estaban avisados. No se permitía su existencia porque serían condenados como contrarrevolucionarios. No se permitían esas fisuras. Y hay una afirmación clave en el segundo congreso. El Partido Comunista es una fracción de la clase obrera, pero su fracción más avanzada, la más consciente y por consiguiente la más revolucionaria. Solo difiere de la masa en lo que él considera la misión histórica del conjunto de la clase obrera y se esfuerza en defender a toda la clase obrera. Por eso él, el Partido Comunista, dirige por el buen camino a las masas del proletariado y el semiproletariado. Observen ustedes,
Aquí hay un poder sacerdotal que es el que ve el destino histórico de la clase. Y no es la clase la que es consciente de su destino. Con lo cual, esa masa tiene que ser dirigida. Por ello, tienen poder sobre los individuos. Y fíjense hasta qué punto que en el cuarto congreso, que ha habido unas dimisiones, dice la Internacional: el Congreso condena del modo más categórico los casos de dimisiones que se han producido por parte de camaradas de distintos comités centrales y de grupos de sus miembros. El Congreso considera estas dimisiones como actos de desorganización extrema del movimiento obrero. Todo puesto directivo en un partido comunista no pertenece al detentador del mandato, sino a la Internacional en su conjunto. Es decir, no existe la autonomía individual, ni siquiera para irse a su casa. ¿Qué es esto? Mire, algo que una vez me recordó el profesor Ollero, aquí presente, es lo que decía Hegel en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal: el poder de los clérigos. ¿Quiénes son esos clérigos? Los que poseen el conocimiento separados de los seglares. Los seglares tienen que obedecer a esos clérigos porque ellos conocen las escrituras. Entonces, el saber del conocimiento de la doctrina es algo de que el espíritu es incapaz. Se halla, decía Hegel, en posesión de una clase que ha de determinar lo verdadero. La doctrina, por tanto, no debe tener el testimonio del espíritu, sino ser aceptada con ciega fe, que es lo mismo que después, o más ampliado, diría Max Weber en Economía y Sociedad, cuando habla del sacerdote y de los libros canónicos. Corresponde, decía Weber, al sacerdote asentar la doctrina vencedora y fijar sistemáticamente la doctrina tradicional, aquella que ha prevalecido heredera de los movimientos proféticos, separando lo que es sagrado de lo que es laico e imponiendo a los laicos la conciencia de lo que es sagrado y el poder de quienes saben interpretarlo. De tal manera que la Internacional Comunista exige a quienes adhieran a la Internacional Comunista un acto de bautismo, cambiar el nombre. Recuerden ustedes lo que era el bautismo en la Iglesia Católica, que era nombrar, que también es una tradición que está en los arquetipos de la humanidad. Nombrar es conocer. Si ustedes han leído la Ilíada, recuerden que en los combates, cuando uno va a combatir, siempre le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y en algunas películas, eso era antes, las de los western, si ustedes recuerdan algunos, ustedes no lo habrán visto de las western, de la generación ya mayor, era el pistolero que muere que le pregunta al desconocido: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Pues aquí hay que bautizar a los partidos. Todos los partidos adherentes a la Internacional Comunista deben modificar su nombre. Este problema de denominación no es una simple formalidad, sino que también tiene una importancia política considerable. Tienen el pedigrí de origen. De aquí también que haya una afirmación contra los falsos profetas y contra los herejes. Entonces el primer congreso decía: hay que librar al movimiento de las mezclas impuras de oportunismo y de socialpatriotismo. Y el segundo congreso: cuidado con los socialdemócratas que hay dentro del partido. Esta situación es absolutamente inadmisible. Introduce entre las masas un elemento de corrupción. Impide la formación o el desarrollo de un partido comunista fuerte. Cuestiona el respeto debido a la Tercera Internacional. Por tanto, hay que separar de sus puestos a los reformistas y centristas y reemplazarlos por comunistas probados. Miren, esto es lo que Manuel García Pelayo en Los mitos políticos dijo hace mucho tiempo, que era propio del hereje en la Alta Edad Media. El hereje no solo era un disidente religioso, sino que por el hecho de serlo era también un delincuente político, pues su acción era un crimen contra el verdadero rey y contra la unidad social, ya que rompía el vínculo que la integraba, constituyendo un crimen de alta traición, un crimen público. Y Max Weber, en un artículo precioso, que es El socialismo, decía
Mire, el revisionismo suponía dentro de la internacional del marxismo quitarle a las masas la fe en la revolución inmediata. Esto es lo que citaba el profesor Arran cuando Bernstein efectivamente dijo, miren, que Marx se ha equivocado, que la gente no es que viva peor, sino que vive mejor. El nivel de vida está aumentando y aquí no se produce la crisis. Y le dijeron, la frase fue, era Eduard, ¿no? Le dijeron, Eduardo, en la traducción, ¡qué burro eres! Estas cosas se piensan, pero no se dicen, porque todo el mundo era consciente de que estaba pasando eso. Pero eso era atacar al dogma. Y entonces decía, efectivamente, Weber esto, y decía, y mire, el odio entre mencheviques y bolcheviques era porque para los mencheviques la pretensión bolchevique de instaurar el socialismo, el orden socialista, desde la exterior del propio movimiento, no solo era un sacrilegio, sino que era un insulto al dogma marxista. Entonces, el extremado odio que se tuvieron los mencheviques y los bolcheviques arranca de esta mutua acusación de herejía, del que ha roto con el dogma. Pero ese dogma, a su vez, tiene un sujeto histórico. No ya el partido, que lo veremos, ya lo he citado, sino el pueblo. El detentador de la pureza original y ejemplar frente al mundo burgués. Entonces, en las 21 condiciones que se le imponen a los socialistas para incorporarse a la internacional, vienen los partidos que deseen mantener su adhesión a la Tercera Internacional deben previamente controlar que 2/3 de los miembros de sus órganos directivos estén compuestos por camaradas que ya antes se pronunciaron abiertamente por la adhesión de su partido a la Tercera Internacional. Los partidos comunistas de los países donde los partidos son legales, en las democracias europeas, deben proceder a depuraciones periódicas de sus organizaciones con el objeto de separar a los elementos interesados o pequeñoburgueses. Y en el segundo congreso añade una cosa más. El pequeño propietario, siendo ya vendedor de artículos de consumo, está corrompido por la especulación y por los hábitos de propietario. ¿Quieren ustedes estas cosas? Quedó la mentalidad occidental. Yo cuento una anécdota, el profesor Ollero la recordará una vez veraneando en La Barrosa, dos conocidos nuestros, hombres de letras, decía Rodríguez Baum que hay tonterías que nada más que se le pueden ocurrir a un profesor de letras. Sí, yo estoy entre ellos. Le formaron una bronca a sus hijos de 5 o 6 años porque los angelitos se le había ocurrido poner en la puerta del apartamento un puestecito que vendían golosinas, pipas y caramelos, porque aquello era el mundo de la corrupción del mercado capitalista. Bueno, todos hemos dicho muchas tonterías en la vida. Cuando lleguen ustedes a mi edad dirán, ay Dios mío, si me hubiera callado en aquel momento. Pero bueno, eso nos pasa. Pero fíjense, si el mundo del pequeño propietario está corrompido por la especulación y los hábitos del propietario, ¿qué había que hacer? Mire, admitían que en los cerebros, decían textualmente, existen todavía perturbaciones, tinieblas, prejuicios, ilusiones, pero el movimiento en su conjunto tiene un carácter profundamente revolucionario y no se detendrá hasta que el proletariado mundial haya llegado al poder. Y el cuarto congreso añadió, para que los partidos comunistas tengan carácter verdaderamente proletario, es indispensable que las listas electorales incluyan al menos un 90% de obreros que trabajen en los tajos manualmente. Los profesionales liberales nunca pasarán del 10%. Además, se aplicará un particular rigor en la elección de los candidatos pertenecientes a las profesiones liberales, verificando minuciosamente sus antecedentes políticos, sus relaciones sociales, su fidelidad y su consagración a la causa de la clase obrera, por medio de comisiones esencialmente proletarias que los controlen.
ustedes son muy jóvenes y no habrán militado en un partido de izquierdas clásico. Aquellos que lo hemos hecho, aunque ya hiciera mucho tiempo, y el profesor Lazo alguna vez lo hemos comentado, siempre nos dimos cuenta que había una auténtica lucha de clases dentro de los partidos de izquierda, que era la tradición obrera, que el profesor Arran también lo apuntó esta mañana, con los que veníamos de clases medias profesionales. ¿Por qué? Porque la pureza original residía en la clase, en ese pueblo incontaminado. Entonces, los elementos añadían que se adhieren a los comunistas, pero que a su vez, decía la Internacional, estén vinculados por la naturaleza de su pensamiento, de su vida o de sus costumbres a la sociedad burguesa, han de ser expulsados. La vanguardia comunista de la clase obrera necesita naturalmente de los intelectuales, porque aportan sus conocimientos teóricos, pero a condición de que esos elementos rompan de manera absoluta y para siempre con esos hábitos y costumbres del medio burgués. Y viene el colofón, que después se concretó en la práctica. Decía Luis Arran esta mañana también, cuando se funda la KGB inmediatamente. Habrá que establecer una dictadura sobre los diletantes y arribistas. Es preciso depurar a cualquier partido de semejantes elementos y cerrarle las puertas. El mejor medio para hacerlo sería efectuar una revisión general de los efectivos del partido por medio de una comisión especial compuesta por obreros irreprochables desde el punto de vista de la moral comunista. Tiene usted el comité de depuración dentro del partido. ¿Por qué? Porque incluso el proletariado ha de ser salvado por el partido. Decía uno de los congresos. Solo después que la vanguardia proletaria, el Partido Comunista, bolchevique, sostenida por la única clase revolucionaria por su mayoría, haya derrotado a los explotadores, serán liberados los explotados de su servidumbre. Solo entonces, y al precio de la más dura guerra civil, la educación, la instrucción y la organización de las masas explotadas podrá realizarse alrededor del proletariado, bajo su influencia y su dirección, y solo así será posible vencer su egoísmo, sus vicios, sus debilidades, su falta de cohesión que se derivan del régimen de la propiedad privada. En este control del partido sobre la clase, sobre el propio partido, era también el poder sobre los soviets. El segundo congreso añadió: la revolución proletaria en Rusia dio origen a la forma esencial de la dictadura del proletariado, los soviets, pero dirigidos por el Partido Comunista, porque él, como vanguardia organizada de la clase obrera, el Partido Comunista responde igualmente a las necesidades económicas, políticas y espirituales de toda la clase obrera. Por eso, el Partido Comunista no es solamente necesario a la clase obrera antes y durante la conquista del poder, sino también después de ella. El partido líder, el partido que ve iluminado sobre el soviet, sobre el partido y sobre el propio pueblo redentor. Claro, por eso decía Max Weber también, en Economía y Sociedad, que el proceso escatológico consiste en una transformación política y social de este mundo, y el pecado es el quebrantamiento de la fidelidad en el séquito de Dios, una renuncia apóstata a la promesa de Dios. Entonces, quien se opone a esa minoría salvífica que dirige, porque conoce y porque sabe, comete pecado. Y el pecado es un pecado, dice Weber, de tipo de crimen mágico, una caída despreciable desde el reino de la pureza y la claridad, otra vez al reino de las tinieblas y de la confusión, que conduce a una sociedad injusta y de ignominia. Pero aquí se va explicando más cosas de mitos ancestrales, que es la afirmación del Salvador y del dolor. El segundo congreso decía que el proletariado ruso no habría podido realizar su dictadura
ni gozar de la simpatía del proletariado mundial si no hubiera dado pruebas de ese espíritu de sacrificio y si no hubiera sufrido el hambre más profunda en todos los sectores de la masa. Y Stalin, en el segundo congreso de los soviets, después de haber muerto Lenin, dijo: el destino de la clase obrera es penoso, insoportable, pesados y crueles son los sufrimientos de los trabajadores. Aquí, como decía Mircea Eliade, mire, se está retomando un mito asiático-mediterráneo, que es la del justo sufriente, que en el cristianismo será el del varón de dolores, que con su dolor va a redimir y santificar al mundo. Entonces, el proletariado, como decía Mircea Eliade también, se convierte en el justo, en el redentor, de donde va a provenir la salvación definitiva del mundo. Y aquí se impone el modelo de salvación. ¿Cuál es? Que en todas partes se formarán soviets de diputados, obreros, soldados y campesinos. Por medio de los soviets, la clase obrera, dueña del poder, gobernará toda la vida económica y moral del país, como ya lo hace en Rusia. La Internacional Comunista considera la dictadura del proletariado como el único medio disponible para sustraer a la humanidad de los horrores del capitalismo. Y la Internacional Comunista considera el poder de los soviets como la forma de la dictadura del proletariado que impone la historia. Mire, aquí hay, recuerden ustedes que en el año 32 en Sevilla, en una soñación de una tarde de primavera sevillana, el Partido Comunista dijo que había proclamado el Soviet de obreros, soldados y campesinos. Claro, no había provocado nada. Pero bien, ustedes, era la repetición mágica de la fórmula. Entonces, Clifford Geertz, en la interpretación de las culturas, dice efectivamente que es que la función de los símbolos sagrados y el Soviet durante buena parte del tiempo fue un mito, obligaba a la repetición simbólica de todos sus elementos, porque los elementos por sí alcanzaban una capacidad de ser mágicos. Así como Hegel decía que la santidad, había un momento que se había transmitido a las cosas, el tocar un paso de Semana Santa, el manto de una virgen. Entonces, ahí está la santidad, no en la actitud, sino en el propio hecho. La repetición era mecánica y salvadora. Entonces, otra vez lo mismo. Repetir el Soviet era incorporarse mediante una repetición constante de gestos y de comportamientos a esa tarea salvadora de los dioses que se hizo en la Revolución Rusa. Y de aquí la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista solo se resolverá, fíjese el líder, en el seno de la clase obrera cuando el comunismo deje de ser el eje de la lucha social, cuando toda la clase obrera mundial sea comunista. Es decir, el partido dejará de dirigir y controlar ad calendas grecas, cuando se hubiera producido la revolución mundial. De aquí el siguiente manifiesto del segundo congreso, manifiesto de la Internacional firmado por Lenin, Zinoviev, Bukharin, Trotsky. En el curso de toda su actividad, ya sea como instigador de una huelga de protesta, el comunista debe permanecer fiel, es decir, debe estar sometido a la disciplina del partido, luchador infatigable, enemigo mortal de la sociedad capitalista, de sus bases económicas, de sus formas administrativas, de su mentira democrática, de su religión y de su moral. Debe ser el defensor abnegado de la revolución proletaria y el infatigable campeón de la nueva sociedad. Así las cosas, en el quinto congreso del Partido Comunista, Lenin había muerto. Saben ustedes que Lenin murió en enero del año 24. Entonces, el quinto congreso se inaugura en junio en Moscú y su segunda sesión se celebró en la sala San Andrés del Kremlin y luego en la Plaza Roja ante la tumba de Lenin. Zinoviev, fundador de la Internacional por encargo de Lenin, en la primera sesión de este quinto congreso
hizo referencia a la herencia que dejaba Lenin, que era superior a la de Marx, porque decía, o dijo, cuando murió Marx, Engels escribió que el proletariado perdía el centro a donde acuden en busca de consejos en momentos críticos los obreros del mundo. Lenin, en cambio, ya ha dejado a los obreros un centro al que acudir en busca de apoyo, la Internacional Comunista. Por eso, el Congreso mostraría al mundo que el guía genial del socialismo internacional no trabajó en vano entre nosotros, porque desde el fondo de nuestro corazón deseamos resolvernos dentro de las enseñanzas de Marx y Lenin. A continuación, el representante del Partido Comunista Alemán añadió: acogidos a un amor sin límite, con un ferviente entusiasmo, sentimos surgir en nosotros la idea de que hemos llegado a Moscú, la capital de la Revolución Mundial. La referencia a Moscú es constante en los partidos comunistas. Moscú, Moscú. ¿Y qué es Moscú? Mire, Moscú es la tradición de aquel mito o aquella afirmación de un monje de finales del siglo XV, Filoteo de Pskov, que afirmó: Moscú es la tercera Roma. Dos Romas han pasado, Roma y Bizancio. La tercera Roma, Moscú, esa no pasará. Entonces era, en el Partido Comunista Español, en el año 35, hemos sido y hemos visto y hemos dicho Moscú. Pues como anécdota de contarle, para que se relajen ustedes, se rían, también aquí uno de los delegados de Bullejos, que fue comunista sevillano, que fue a Moscú, explicándole su visita a Moscú a los estibadores del puerto. Recuerden ustedes que los estibadores del puerto, los cargadores del puerto, entonces el puerto estaba donde estaba la Torre del Oro, gente de Triana y tal, muchos anarquistas allí. Les digo, he estado en Moscú. Yo se lo contaba en clase siempre. Y he estado en una comuna anarquista donde se practica el amor libre en todas sus modalidades. Claro, yo me figuro las caras de aquellas criaturas en el año 32 diciendo el amor libre en todas sus modalidades en Rusia. Fíjate, una comuna anarquista. En el año 32 en Rusia no había un anarquista vivo ni por asomo. Pero la gente diría, vayamos a Rusia. No dicen las fuentes si hubo trenes especiales. Entonces, esto para relajarnos un poco, porque si no sale una cosa muy demasiado seria. Entonces, esa tercera Roma. Y entonces, ese mismo delegado anunció un tono profético. Observen ustedes. Antes morir en las llamas de la revolución que pudrirse en el aliento pestilente del capitalismo. Claro, y ahí Lenin era el alfa y el omega, el principio y el final. Dijo el representante británico: Lenin ha sido para nosotros un guía, su nombre un signo de reunión de todos los pueblos sublevados. Así lo han comprendido desde el campesino turco a los nómadas de Afganistán. Y porque eso era Lenin, el alfa y el omega, había que dedicarse a estudiar su obra, porque era la nueva escritura, la sacralización de la palabra. Como dijo Kalinin, el estudio del leninismo en todas sus etapas es una de las tareas más importantes. Su doctrina ha enriquecido a todos los partidos comunistas del mundo, y de ella extraeremos durante muchos años nuestra respuesta a los más complicados asuntos. Y añadió Kolarov: hallamos un gran consuelo en el hecho de que Lenin continúa viviendo en la gran Unión Soviética, en la Internacional Comunista. Mire, esto es de buscar. El Lenin, referencia a todo, no crean ustedes que es un cuento. Cuando yo una vez tuve que ir a trabajar, a investigar a Cuba, me acuerdo que en la Biblioteca Nacional estuve hablando con un archivero que estaba haciendo un estudio de paleografía, y el estudio de paleografía empezaba porque, como dijo Lenin, y dice usted, y Lenin sabía mucho de paleografía, y, hombre, no, pero es que Lenin, bueno, perdón, era la tradición escolástica. Tanto es que el Congreso inmediatamente organiza a los reclutas de Lenin, textualmente, los novicios, que son camino de salvación para los pobres. Y dice, en la hora final en que nuestro maestro ha dejado de vivir, la clase obrera soviética
ha dado ejemplo a los oprimidos y desheredados del mundo, al enviar al Partido Comunista a sus mejores hijos. Nuestro consuelo se halla en que el espíritu de Lenin ha permanecido en el corazón de la clase obrera que llevó a cabo la Revolución de Octubre. Antes, Zinoviev anunció que había que honrar a los muertos y enumeró las víctimas del Partido Comunista. Al fin, después, desfilaron los pioneros con pañuelos de seda y al sol del tambor. Por cierto, en el entierro de Lenin, esta es la canonización de Lenin. En el entierro de Lenin, una de las cosas de las marchas fúnebres que tocan es la marcha fúnebre de Chopin. Me hizo mucho gracia repasando esto, porque claro, yo la marcha fúnebre de Chopin últimamente, nada más que lo oigo, cuando veo a la Virgen del Cristo de Burgos, que se la tocan, y a la Soledad de San Buenaventura. Digo, pues aquello fue el laico, pero bueno, son cosas curiosas, una marcha preciosa. Entonces, y después, que un homenaje al Ejército Rojo con ovaciones a Trotsky. Y entonces llega lo mismo. La hora final se acerca, y con ella la de la salvación. Y llega la segunda sesión. Y es curioso cómo lo narra la Internacional, porque lo narra con aires de espontaneidad, algo que es obviamente preparado, porque no podía ser de otra manera. Porque Kolarov comunica a los delegados, cuidado, no podemos reunirnos aquí. ¿Por qué? Porque los obreros de Moscú se han reunido en la Plaza Roja y el primer punto del orden del día, Lenin y la Internacional Comunista, se debe tratar delante del mausoleo de Lenin. Todos los delegados se encaminan con la banda al frente tocando a la Plaza Roja, donde la multitud con banderas rojas espera. Los delegados desfilaron delante de la tumba de Lenin, el presidium se instaló en las tribunas del mausoleo y Kolarov fue dando las palabras. Y se anuncia la Iglesia triunfante en la Revolución Universal. El representante alemán volvió a decir: el Partido Comunista Alemán no ignora que solo gracias a Lenin podrá obtener el proletariado de la revolución. El representante de la India: Lenin ha muerto, pero ha dejado un ejército compacto, un ejército de hierro que habrá que conquistar la revolución bajo la bandera del leninismo. Y Clara Zetkin, otra vez, la revista alemana, dijo: el comunismo unirá en una síntesis el imperio del Galileo con el del César, para crear una civilización superior. Mire, esto es una constancia de lo que el antropólogo Malinowski, en Magia, Ciencia y Religión, es lo que decía: mire, la religión postula el modo justo de pensar y proceder, y la sociedad acepta tal veredicto y lo repite al unísono. La celebración pública del dogma religioso es indispensable para el mantenimiento de la moral en las comunidades primitivas. Ahora bien, para que esa moral sea activa, tiene que ser universal. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene que expresar en ella un modo universal de conducta, de tal forma que el dogma se considere absolutamente inviolable e inalterable. Y entonces Mircea Eliade volvió a repetir que el hombre religioso, textualmente, importa comprender bien que la cosmización del territorio desconocido es siempre una consagración. ¿Por qué? Porque al organizar un espacio, el hombre reitera la obra ejemplar de los dioses. Entonces, Zinoviev después entró en las tareas concretas que había que realizar. Una cuestión de estrategia política. Voy a lo que me interesa del tema. Reconoció que las dificultades eran enormes, que la victoria no llegaba, que el capitalismo no acababa de hundirse. Hubo un historiador, Santo Julián, que escribió un artículo y dijo que es que el capitalismo goza de una mala salud de hierro. Pues es la crisis definitiva. Recordarán ustedes, no, los que son mayores, una vez con una de las crisis del año 80 por ahí, que Marcelino Camacho, el líder de Comisiones Obreras, salió en televisión y dijo: esto es el fin se acerca. Y el fin no llegaba, ¿no? Y claro, pues es algo tremendo. Pero fíjense, Zinoviev hizo algo que no sé por qué la historiografía, o al menos los libros de texto, no han reflejado nunca cuando son evidentes. Zinoviev hizo una apología del golpe de Estado y un absoluto desprecio por la democracia, explícitamente.
Se basó en Lenin y en las elecciones al Parlamento Constituyente, que saben ustedes se celebraron en noviembre del 18, cuando ya habían tomado el poder los bolcheviques, en enero. Fueron 2 semanas. La Constituyente. Bueno, es lo mismo. En 24, bueno, pues eso después. No me oye ustedes por 15 días más, usted por mentiroso, por favor, es una cosa. Esto les pasa a los historiadores, con los matices. Entonces, dijo textualmente una cosa que es una evidencia, que se sabía. Perdieron las elecciones con 9,5 millones de votos, aproximadamente. Digo los datos de Zinobi, está en otro libro. Ganaron los mencheviques y los socialrevolucionarios, que obtuvieron 25 millones de votos. Lenin lo confesó, lo dijo en el Congreso. Lenin dijo, no poseíamos la mayoría, pero sí la teníamos en los puntos decisivos y en el instante decisivo. Y eso era lo principal. ¿Qué fue lo principal? Disolver la Asamblea Constituyente, donde estaban soldados rojos, bolcheviques, comiendo pipas. Perdón, no es que es una cosa sorprendente. Saben ustedes que la burocracia soviética siempre llevó como una cruz, laica obviamente, el bajo nivel cultural de los funcionarios soviéticos. Porque por el odio de clase seleccionaron a gente del proletariado con poca formación. Y estaban con los fusiles apuntándole a los diputados, haciendo como que disparaban, y comiendo pipas, y escupiendo las pipas. Todos hemos comido pipas, porque estamos más civilizados, la echamos en la manita y la tiramos en una papelera. Pero, perdón, es que vean ustedes que son cosas ancestrales. Disolvió aquello y los pobres liberales de la Duma, que fueron a la asamblea, cantando la marsellesa, vestidos de etiqueta, porque consideraban que era un acontecimiento histórico, cuando llegaron un grupo de bolcheviques a casa que le pegamos un tiro, y los pobres se fueron humillados. Pero bueno, la cita fue de Lenin. Gobernábamos aquello. Y entonces, como ya no tienen a Lenin, tiene que ser la internacional la que encarne la razón colectiva de los partidos para imponer la dictadura en aras de la revolución. Únicamente el leninismo concebido por Lenin y sus colaboradores, la vieja guardia bolchevique, tiene el conocimiento de la teoría de la revolución proletaria y solamente ella puede reemplazar a Lenin. Fíjense, el poder sacerdotal por aquellos que participaron en el hecho original de la revolución que los demás no han comprendido porque no pudieron estar. Y Bukharin hizo la defensa de la doctrina ortodoxa. Cuidado con caer en el hegelianismo, una filosofía premarxista. Ello equivalía a considerar caduco el materialismo marxista. Como eso contamina a una parte del proletariado, el programa de la Internacional Comunista de decir que nos atenemos al marxismo materialista revolucionario. Trotsky reafirmó la ortodoxia tiránica que hemos visto. Hay que neutralizar la influencia burguesa que anida en la oposición interna del partido. Lo que quiere es destruir el aparato del partido. Y esto es muy grave, porque podría suceder que el partido no controlase al Estado. Trotsky, como bien decía el profesor Arrán, tuvo la suerte histórica, no la personal, que lo asesinara Stalin. Pero estas son dramáticas. Digo la personal, obviamente, no quiero ser cínico. Pero Trotsky era una persona tan tremendo como Lenin. Cuando le preguntaron, ¿y usted? Y los atentados, matar a los burgueses, dice, los burgueses han cumplido su función histórica. Justo es que las ayudemos a irse por el sumidero de la historia. Es decir, se justifica el exterminio de una clase. Y añade también, es grave creer que la salud del partido reside en la juventud de las escuelas y no en el propio partido, con su núcleo fundamental, proletario. Vean ustedes el instinto de clase proletario, que incluso los hijos de los proletarios que ya están siendo educados o pueden llegar a ser educados, pueden perder la esencia del pueblo. Esto era una influencia, decía Trotsky, objetiva pequeño burguesa para debilitar al partido y a favor de los derechos políticos de la nueva burguesía. El Partido Comunista Ruso, que encarna la dictadura del proletariado, tiene el monopolio de la legalidad del país. Y el Partido Comunista
añadió Trotsky, destruirá políticamente a quien quiera que se atreva a atacar su unidad. Por eso, en este congreso, terminó afirmando Zinoviev: el partido bolchevique no considera a la democracia interna dentro del partido como un principio absoluto. Está sometida a las exigencias de la dictadura del proletariado y todo dirigido por un centro internacional único. Como decía Salvador Giner en Sociedad Masa, crítica del pensamiento, etcétera, etcétera, aquí una afirmación totalitaria y de la tribu. ¿Por qué? Porque los estados despóticos y totalitarios imponen sobre un mundo social complejo la homogeneidad y la simplicidad de la tribu. Un solo mito, una sola voluntad política, una sola economía. El hecho primitivo penal es tan importante para ellos como para la tribu. Para ambos, el ejercicio de la libertad es una desviación de lo sagrado. Consideración que después, por otra parte, le lleva a Jean-François Revel en El conocimiento inútil, hablando de la justificación ideológica del terror, preguntarse: igual que todos los poderes que basan su legitimidad en una ideología, el Comité de Salvación Pública, se refiere a la Revolución Francesa, extensible a la soviética, parece incapaz de preguntarse por qué se le resiste el pueblo activa o pasivamente, porque a sus ojos el verdadero pueblo es el mismo. De aquí que Zinoviev en la clausura llamase a ir a la predicación. Id a las masas, pero id a las masas por la bolchevización del partido. Que la élite de los obreros de las fábricas sean llamadas a la dirección, hijo de la única clase que tenga la misión histórica de triunfar sobre la burguesía. Bien, ¿qué va a suceder en 1935? En el 7º Congreso de la Internacional Comunista, Mussolini lleva años en el poder, Hitler toma el poder en el 33, los fascismos se extienden por Europa y la Unión Soviética empieza a encontrarse acosada territorialmente y tiene miedo. Entonces cambia por propia subsistencia. Entonces hay que buscar alianzas con los partidos socialdemócratas, incluso con los partidos llamados burgueses, en beneficio de salvar, ellos dicen, los restos de la democracia burguesa. El Orza lo estudia muy bien, queridos camaradas, que las democracias populares era simplemente, los de este frente, una manera de controlar a los demás para implantar la dictadura más tarde, cuando se pudiera. Entonces, cambian. ¿Y cómo cambian? Cambiando sin modificar la estructura mental religiosa que les servía de sustento. ¿Por qué? Lo que se argumenta en el 5º Congreso, en el año 35, es que la Internacional Comunista siempre había acertado en sus análisis, por basarse en el método marxista-leninista. Habían sido los partidos comunistas en los diversos países los que no habían entendido la doctrina y habían visto fascismo por todos lados. Y eso se debía a que no habían entendido a Marx, a Engels, a Lenin y a Stalin. Preservada de esta manera la autoridad eclesial, la culpa recaía sobre los fieles, que eran los que tenían que admitir sus errores. Y en el 5º Congreso, todos los miembros de los partidos comunistas europeos van admitiendo qué clarividencia la del Internacional que nos hace ver nuestros errores. Ahora bien, había que entender textualmente que todos nosotros debemos obtener como consecuencia de este Congreso la conciencia de que la suerte del proletariado depende de nosotros, terreno inquebrantable del marxismo-leninismo. Por ello, el proletariado seguía teniendo una misión de salvación universal, a pesar de que había cambiado. Y dicen textualmente: ayudado por el ejército rojo, que es el ejército de la paz, porque es el ejército de la clase obrera, mientras que los demás ejércitos nunca pueden llevar a la paz por su misma naturaleza de clase. Entenderán ustedes que pasada la Segunda Guerra Mundial, los movimientos pacifistas siempre atacasen a las fuerzas de la OTAN y las fuerzas de la democracia, y jamás a las del Pacto de Varsovia, porque el rojo era un ejército cualitativamente distinto
por ser un ejército de clase, porque los ejércitos de los ángeles, por definición, eran los ejércitos del bien. Todo integrado, como lo estoy diciendo, en el bolchevismo como cuerpo místico. El bolchevismo se había convertido en una mentalidad de masas. Decía el Congreso de la Internacional, el quinto Congreso, el quinto Congreso. Cada uno lleva dentro partículas de las cualidades que forman los rasgos distintivos del bolchevismo. Fíjense, el cuerpo místico se extiende como sangre vivificante por todo el cuerpo de sus militantes. Y la Unión Soviética era la tierra prometida, el único régimen que garantiza el verdadero florecimiento de la nueva cultura socialista, patria de todos los trabajadores de todos los países, a la que afluyen los intelectuales y artistas. Y esa tierra prometida, como un nuevo Israel, es la tierra que emana leche y miel. El país de los soviets aparece en una medida cada día mayor ante las masas del mundo entero como el país de la cultura y la técnica avanzadas, como el país de la paz y el bienestar de todo el pueblo, como el país de la democracia y la libertad, como el gran país socialista donde cada hombre tiene la posibilidad de desarrollar completamente sus capacidades y aptitudes individuales. Y siguiendo las huellas de la canonización de Lenin que le habla a ustedes en el Congreso, esa canonización se prolongó en Stalin. Nuestro Stalin, dijo Manuilsky, nuestro Stalin, el grande, el sabio, es el amado jefe de toda la humanidad trabajadora. Y ya para terminar, y para no cansarles a ustedes, una pregunta. ¿Qué podía suceder en el futuro si la salvación anunciada por la Internacional Comunista, por el Partido Comunista Ruso y por los partidos comunistas en su conjunto, se mostraba falsa? Si el ídolo de ese nuevo Dios que prometía la salvación resultaba que se demostraba que era un ídolo falso, como sucedió. ¿Qué pasaba si la Unión Soviética y los partidos comunistas no podían siquiera con su doctrina explicar los desbarajustes que habían formado en sus propios países? Que el mundo salvador de esa religiosidad laica se caía en pedazos. Pero el hombre religioso, al quedarse sin esa referencia salvífica, podía encontrarse perdido. Y de hecho se encontró perdido, pero con una constancia. Si el mundo que había sido descrito, el mundo capitalista y el mundo de las democracias, como el mundo del mal, de la oscuridad, del caos, era el que pervivía, el hombre religioso abandonado de la trascendencia, en su desencanto, lo que no perdió fue el ansia de seguir condenando el mundo exterior. Entonces, buena parte de la mentalidad occidental, una vez que se derrumbaron en la Unión Soviética y se derrumbaron los regímenes comunistas y hicieron crisis los partidos comunistas, se quedaron en la denuncia del mal existente. Y si ustedes ven la mentalidad actual, verán que es la denuncia de todo lo que existe con el nombre de neoliberalismo, neocapitalismo, democracias falsas, etcétera, etcétera. Es la reminiscencia del hombre religioso que se quedó sin Dios en el que creer y, por tanto, sin paraíso al que agarrarse. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.